Ahí sí. Continuar, ya. Ahí está. Bien, continuamos con el estudio semanal de la Parashá de Devarim, número 44 de la Torá. Comenzamos un nuevo libro. La semana pasada terminamos el libro de números. Espero que le haya sido de bendición el libro de números. Para mí antes era una lata leer el libro de números, pero ahora se volvió una riqueza leer, bueno, toda la Torá. Y ahora comenzamos un nuevo libro, Devarim, que significa palabras, Devarim. Y ahí ya tenemos, quizás solamente con el nombre, tenemos una conexión con nuestro Mesías Yeshua, porque él es la palabra, es el Dabar, la palabra viviente, como dice Juan. Entonces, Devarim siempre nos está revelando a Yeshua que es la palabra. Los ascensos de la Torá en esta semana van a ir de Deuteronomios 1:1, comenzamos el libro, hasta llegar al 7, que termina en Deuteronomio 3:22. Ese es el último versículo. Hoy día vamos a estar trabajando básicamente en la primera lía y algo también de la tercera lía. La Haftará, aparte de los profetas, estamos con Isaías 1, del 1 al 27, y en el pacto renovado vamos a tomar Hebreos 3:7 hasta el 4:11. Vamos a partir por la bendición de la Torá. Bendigan al Eterno, quien es bendito. Bendigan al Eterno, quien es bendito por siempre jamás. Bendito es el Eterno, quien es bendito por siempre jamás. Bendito eres tú, Eterno, Dios nuestro, soberano del universo, que nos has escogido entre todas las naciones y nos has entregado tu Torá. Bendito eres tú, Eterno, donador de la Torá. Amén. Y la fonética en hebreo dice, Barehuet Adonai Hamemorá. Baruch Adonai Hamemorá Leolam Baed. Baruch Adonai Hamemorá Leolam Baed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam. Asher Baharbanu Mikol Haamin Benatalanu Etoratot. Baruch Atah Adonai Notem HaTorah. Amén. Bueno, vamos a partir con el comentario de la Lía 1. Libro de Devarim, las palabras de Moshe. Dice Deuteronomio 1:1, estas son las palabras que Moisés habló a todo Israel. Este ya es el quinto libro de la Torá que comenzamos. Ya hemos pasado 4 libros, Génesis, Éxodo, Levítico y Números. Y ahora entramos al quinto libro de esta obra literaria de Moshe. Devarim es una reafirmación de aquella Torá que fue dada desde el monte Sinaí hasta la llanura de Moab. ¿De qué se trata Devarim? Devarim básicamente se basa en los 4 libros anteriores. Entonces es una reafirmación de lo que ya había sido entregado en los 4 libros anteriores, desde el Sinaí hasta la llanura de Moab. Se diferencia de los otros 4 libros de la Torá, que no recopila las palabras directas del Eterno, sino que esta vez estas palabras son transmitidas por Moshe, pero en una clasificación ya podríamos decir de profeta. Moshe como profeta. A diferencia de los otros 4 libros anteriores, en que Moshe pasó a ser prácticamente un escriba o un secretario de Dios. El Eterno, los otros 4 libros le fue dictando letra por letra. Pero acá Devarim, ¿en qué se diferencia de estos otros 4 libros? En que ahora es Moshe el que él escribe con sus palabras y da una explicación al pueblo de Israel de la Torá. Quizás podríamos decir, es como estos libros de Jeremías, Isaías, pero de Moshe como profeta. Eso es Devarim. Son las palabras de Moshe, siendo ahora él un profeta para Israel. Dice número 12, el Señor le dijo, escuchen lo que voy a decirles. Cuando un profeta del Señor se levanta entre ustedes, yo le hablo en visiones y me revelo a él en sueños. Pero no ocurre así con mi siervo Moisés, porque en toda mi casa él es mi hombre de confianza. Con él hablo cara a cara, claramente, sin enigmas. Él contempla la imagen del Señor. ¿Cómo se atreven a murmurar
contra mi siervo Moisés. Este es un pasaje cuando Miriam, su hermana, empieza a murmurar de Moisés, especialmente de la esposa de Moisés. Y acá el Eterno le da un respaldo, pero gigantesco a Moisés. Le dice, él es mi hombre de confianza. Y cuando yo hablo con un profeta, le hablo en visiones, le hablo con enigmas, con formas, pero no es así con Moisés. A Moisés le hablo cara a cara. O sea, por eso Moisés es considerado, al menos dentro del pueblo de Israel, el mayor profeta. O sea, está el Eterno, el Mesías y Moshe. Es el mayor profeta. Como un ser humano haya alcanzado un nivel de conexión, porque sabemos que Yeshua ya es la imagen visible de Dios, pero un ser humano como usted, como yo, que haya alcanzado un nivel de revelación alto, ese fue Moshe. El que hablaba cara a cara, ni siquiera él recibía un sueño o un enigma, no, cara a cara, el Eterno le hablaba, palabra por palabra, le dictó letra por letra. Entonces, acá vemos el respaldo que tiene Moshe como profeta de parte de Dios. A diferencia, por ejemplo, los profetas, como hablamos también en la parashá de Balac, ¿cierto? Cuando Bilam profetizaba, muchos en el pueblo judío me da risa porque lo consideran que era muy fanfarrón, porque él cuando iba a profetizar decía, yo soy el profeta del Altísimo y el que recibe las revelaciones, el que cae en trance, y daba todo un discurso primero antes de profetizar. Entonces era como un bien fanfarrón en su forma de ser. En cambio, Moshe era un hombre muy humilde. Él era muy humilde y sí realmente tenía una conexión cara a cara con el Eterno. Cuando Yeshua fue confrontado, por ejemplo, con Hasatán o con Satanás en persona, ¿saben con qué libro lo confrontó a Satanás? Con Devarim, con Deuteronomio, con las palabras de Moshe. Ese detalle lo podemos ver cuando analizamos cada respuesta que le dio Yeshua a Satanás. Dice esta famosa frase, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Deuteronomio 8:3, Devarim, palabras de Moshe. Después cuando le dice, no tentarás al Señor tu Dios, le contesta Yeshua. También Deuteronomio 6:16. Cuando le contesta, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Deuteronomio 6:13. Entonces esto nos enseña que en ningún momento la Torá fue desacreditada o descalificada por parte de Yeshua, o puesta en un nivel de autoridad inferior. Al contrario, Yeshua la utilizó en decir en su momento de guerra espiritual más álgido, él toma las palabras de Moisés. Y con esas palabras, él se defiende. Así que es muy importante el libro que vamos a estudiar. Tiene una autoridad espiritual tremenda que también nos sirve a nosotros en nuestra oración, en nuestra forma de poder orar, de guerrear espiritualmente, si queremos decir, con el enemigo en algún momento. O más que nada guerrear, bloquear al enemigo cuando él viene con cosas así como Yeshua, cita la palabra clara y me atengo a esa palabra. Libro de Devarim, tomado por Yeshua. Acá podríamos decir, ¿y por qué Yeshua, si es que él era, sabemos que él es mayor que Moshe, por qué simplemente dijo, en mi nombre te reprendo, Satanás? Sino que él utilizó las palabras de Moshe, entonces le va dando un respaldo tremendo a estas palabras del libro de Devarim o Deuteronomio. El fundamento. Deuteronomio 1:3 dice, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todo lo que el Señor les había ordenado. Entonces, la base de las palabras del quinto libro de Moisés ya estaban establecidas en los 4 primeros libros. ¿Por qué? Porque dice que él habló a los hijos de Israel conforme a todo lo que el Señor le había ordenado. O sea, yo tenía una base. Y de la misma manera, estos 5 libros de la Torá de Moshe son a su vez el fundamento para el resto de la Escritura. O sea, para los siguientes libros que vienen después de Devarim, desde Josué en adelante hasta Apocalipsis, tienen que tener como base la Torá. No pueden salirse de la Torá. Si hay alguna revelación o incluso la interpretación que uno pueda darle fuera de la Torá, ya estamos cayendo en terrenos peligrosos. Esta no se le puede añadir palabra ni quitar palabra a la Torá que Hashem dio a Moisés. Esto está en Deuteronomio 12:32, dice, cuidarás de hacer todo lo que te he mandado, nada le añadirás, ni nada le quitarás. O
El fundamento de nuestra fe, el fundamento de todo estudio que podemos hacer, y de toda la escritura bíblica son, sí o sí, los 5 primeros libros de la Torá, o de toda la escritura. Entonces, acá uno comienza a hacer conexiones con las dos casas de Israel, ¿cierto? ¿Qué ocurrió con las dos casas de Israel? La casa del norte quitó la Torá, se quitó toda la autoridad. Así que ellos consideraron la Torá como cosa extraña, Efraín. Y por otro lado, la casa de Judá añadió muchos mandamientos. Ellos añadieron mandamientos después que llegaron de Babilonia, quedaron muy asustados como vieron que Israel no había cumplido la Torá. Entonces dijeron, para evitar que se rompa la Torá, le pusieron más cerco a la Torá, más mandamientos, más mandamientos, más mandamientos. Entonces, por ejemplo, para no violar el Shabbat, hay un montón de mandamientos que ellos añadieron. De esta forma, tratar de asegurarse de que nadie llegue a transgredir el Shabbat, por ejemplo. Entonces, acá las dos casas cayeron en ambos extremos, una quitó y la otra añadió. Entonces, por eso, cuando Yeshua viene, él dice, yo vengo a dar la verdadera interpretación de la Torá. Vengo a dar el equilibrio de la Torá, una mirada santa de la Torá. Los demás libros inspirados divinamente van explicando y dando luz sobre lo que ya está escrito en el fundamento. Eso es lo que hacen siempre desde Josué en adelante. Todo lo que ahí comienza a ocurrir es simplemente para dar más luz de la Torá. Lo mismo con el nuevo pacto. Y Yeshua lo dice, claro, en Mateo 5, 17 y 19, dice, no malinterpreten la razón por la cual he venido. Esta traducción me gustó mucho, es de la Nueva Traducción Viviente. Dice, no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Digo la verdad, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios, hasta que todo su propósito se cumpla. Entonces, si no hacen caso al más insignificante mandamiento y les enseñan a otros, a los demás a hacer lo mismo, serán llamados los más insignificantes en el reino de los cielos. Pero el que obedece a las leyes de Dios y las enseña, será llamado grande en el reino de los cielos. Esto es parte del famoso Sermón del Monte, que está redactado en Mateo 5, 6 y 7. O sea, después más adelante también en el mismo Sermón del Monte dice, todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como persona que construye la casa sobre una roca sólida, aunque lleva cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre el lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye la casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Entonces acá vemos como estos ambos pasajes, que a veces uno lo estudia por separado, son parte del mismo discurso. A la parte cuando él pone el fundamento de que él no viene a abolir la Torá, y después ya termina el discurso con el tema de la casa, esta parábola de la casa, está hablando de lo mismo, porque él ya puso el fundamento, dijo, yo no he venido a abolir la ley, les parto diciendo aquí en el Sermón del Monte, y si el que no la cumple, va a ser pequeño, y el que la cumple va a ser grande. Entonces él empieza ya a que su enseñanza está fundamentada en la Torá, y al final termina diciendo, el que escucha mi enseñanza y la pone por obra, es sabio y es como esta casa construida sobre la roca. Entonces ya es una enseñanza larga que va conectada. Si se fijan, esa roca es la Torá, pero interpretada y explicada por nuestro mismo Mesías Yeshua. Entonces ese es el fundamento en el que tenemos que sostener nuestra vida. Interesante que dice, todo el que escucha mi enseñanza y la sigue y la pone por obra. También dice más abajo, y el que oye mi enseñanza, pero no la obedece. Podemos ser esas personas. Podemos estar escuchando Torah, aprendiendo Torah, pero si no la ponemos por obra, no va a servir de mucho. La idea es que todo lo que vamos aprendiendo en nuestra vida, lo poquito que vamos captando cada día, por eso la Torah es bien intensa y es bien densa, pero tenemos ciclos anuales. Todos los años vamos pasando y cada ciclo anual vamos a tener
una nueva revelación o algo que nos va a calzar en el corazón, y así vamos a ir aprendiendo pasito a pasito a caminar en las cosas de Dios. Por tanto, la Torá es el fundamento. Mishneh Torah, repetición de la Torá. El libro de Devarim o Deuteronomio se divide en 3 partes, que corresponden a los libros de Éxodo, Levítico y Números. Y es por eso que también es llamado Mishneh Torah. Esto se traduce como repetición de la Torá, porque acá Moisés está repitiendo la Torá. Pero ahora él le explica. Por ejemplo, el término Deuteronomio viene de Deuteronomium, que es la forma latina de Deuteronomion, de la Septuaginta, que es la forma griega. Significa segunda ley. Eso significa Deuteronomio. Nomio está relacionado, ¿se acuerdan cuando vimos la palabra anomia, que significaba sin ley? Apartado de mí, hacedores de maldad, dice, y en realidad dice, apartado de mí, hombres sin ley, anomia. Esa misma palabra anomia acá es nomia, ley, deuteronomio. Tiene la misma raíz. Entonces significa segunda ley o repetición de la ley. Eso es lo que está haciendo Moisés, una repetición de la Torá. Las 3 partes que constituyen la Torá, o sea, el libro de Deuteronomio, desde el capítulo 1 al 5.5, nos habla de moral y amonestación. Del 5.6 al capítulo 27.8 se habla de leyes diversas. Y del 27.9 al 34.12 nos habla de las bendiciones y de las maldiciones de la Torá. Ese es más o menos cómo podemos dividir el cuerpo del libro de Devarim, Deuteronomio. Repetición de la Torá para los hijos, que después de 40 años iban a entrar a la tierra prometida con Josué. Entonces, ¿se acuerdan que cuando ocurre el problema de los espías, cuando llegan los espías y estaban a punto de entrar a la tierra y ellos dicen, no, no entremos, hay gigantes, la tierra se traga a los que están ahí, y trajeron un temor, y Israel ese día lloró. Trajeron una histeria colectiva. Deuteronomio 1.39 dice, en cuanto a sus hijos pequeños que todavía no saben distinguir entre el bien y el mal, de quienes ustedes pensaron que servían de botín, ellos sí entrarán en la tierra y la poseerán, porque yo se las he dado. Entonces ese día ocurre que la generación que entró en esta histeria colectiva, nos vamos a morir y no vamos a entrar, y todo este temor que metieron, no pudo entrar. Le dijo, ustedes no van a entrar, van a ir 40 años al desierto donde van a morir, y los que van a entrar van a ser sus hijos, porque ellos todavía no saben distinguir entre el bien y el mal. Entonces, ahora el libro de Deuteronomio y esta repetición de la Torá es para esos niños, porque en ese momento cuando la Torá se entrega, ellos no tenían conciencia de bien y del mal. Eran niños pequeños, los hijos de estos israelitas. Entonces, 40 años después, ya estos niñitos que en el monte del Sinaí no sabían qué estaba pasando, ahora ellos ya tienen 40 años y más de 40 años, y están a punto de entrar. Entonces, a ellos es que Moshe les vuelve a repetir la Torá. Y les vuelve a repetir, y ahí viene el libro de Deuteronomio un poco dedicado a ellos, para estos que que no tenían conciencia cuando se entregó, y ahora se les tiene que volver a repetir la Torá para que puedan entender lo que está pasando. Entonces, de la misma manera, si lo miramos en el punto de vista profético, hoy estamos viviendo un Deuteronomio, estamos viviendo un Mishneh Torah, una repetición de la Torá. ¿Por qué nosotros, que mucho tiempo atrás no teníamos conciencia de la Torá, ¿cierto? Años atrás, éramos como esos hijos que no teníamos conciencia de la Torá, pero ahora el Eterno nos está volviendo a llamar y nos está volviendo a repetir la Torá, porque es necesario. Estamos a punto de entrar a tomar la tierra. Ya está, el Mesías está a la vuelta de la esquina, y al igual que en ese momento el que iba a tomar el mando era Josué, que iba a meter a Israel a la tierra, y entonces a esta generación renovada se le tenía que hacer una inducción de la Torá, porque iban a entrar a la tierra. Así estamos nosotros somos esos niños ahora, que estamos recibiendo la inducción de la Torá de Moshe, porque estamos a punto de entrar a la tierra prometida. Ya viene el Mesías,
somos la generación del fin de los tiempos. Por eso es importante ese punto profético. El profeta Malaquías, que es la última profecía, podríamos decir, del Antiguo Testamento, que conocíamos nosotros como Antiguo Testamento del Tanaj, como se conoce en hebreo, porque de antiguo sabemos que no tiene nada, al contrario, es más actual de lo que pensamos. Malaquías 4, del 4 al 6 dice: acuérdense de la ley de mi siervo Moisés, recuerdo los preceptos y las leyes que yo les di en Horeb, para todo Israel. Estoy por enviar al profeta Elías antes de que llegue el día del Señor, grande y terrible. Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres. Así no vendré a herir la tierra con destrucción total. Esta es la última profecía del Tanaj, antes de Mateo. Entonces nos está hablando que antes de que venga el día del Señor, acuérdense de la ley de mi siervo Moisés. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros. Todos los que hoy en día estamos estudiando Torá, estamos cumpliendo este mandamiento, de volver a retomar la ley de Moisés antes de que llegue el día del Señor. Dice que Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Si bien siempre se le da una interpretación familiar, que va a haber una reconciliación, los papás que están en conflicto con sus hijos, sí, puede ser una interpretación válida también, sabemos que todo lo puede hacer el Eterno, pero en su profundidad también tiene que ver con volver a la fe de los patriarcas, que nosotros, que somos los hijos del tiempo final, volvamos a entender la fe inicial con que partió Israel, que es la fe de los patriarcas, la fe de Abraham, de Isaac y de Jacob, la fe de Moisés. Entonces, a eso es lo que dice, que estamos viniendo a una reconciliación de los hijos con los padres y los padres con los hijos. Estamos volviendo a reencontrarnos con la fe de nuestros padres, de nuestros patriarcas. Así no vendrá a herir la tierra. Acá hace conexión con la tierra. ¿Qué tierra está hablando? La tierra de Israel, en primer lugar. Y luego siendo toda la tierra, todo el planeta. Pero recordemos que aquí estamos en un contexto de entrar a tomar la tierra de Israel, a tomar posesión de la tierra. El punto 4 que quería comentarles tiene que ver con la tojejá que se conoce en hebreo. Tojejá es como amonestación, es como exhortación, también dicen en el Nuevo Testamento, o en buen chileno como un reto, un tirón de oreja o una advertencia. Eso es tojejá. Una tojejá es una advertencia, una amonestación, un tirón de oreja, un reto, como decimos nosotros. Bueno, mi esposa no entendía mucho cuando llegó acá, mi esposa es de Colombia, y decía, un reto es un desafío. No, decía que acá en Chile usamos el reto para cuando tu papá te tira la oreja, te reta. Ay, qué raro decir. Pero yo sé que lo entendemos nosotros. Un reto. Una tojeja, una amonestación. Dice Deuteronomio 1:1, estas son las palabras que Moisés habló a todo Israel. Acá recalco lo que recién hablamos. No dice estas son las palabras de Adonai para Israel, sino que dice estas son las palabras de Moisés para todo Israel. Por eso el libro de Deuteronomio son las palabras de Moisés, que habló a todo Israel al otro lado del Jordán, y acá nombra varios lugares. Dice, en el desierto, en Arab, frente al Suf, en Parán, en Tofel, en Labán, en Hatzerot y en Di Sahab. Nombra estos 5 sitios. Entonces, y acá vemos un poco los comentarios de nuestros hermanos judíos. Uno de sus comentaristas más famosos, como es Rachid, dice que la palabra de Barim se trata de amonestación, porque es una manera más severa de expresarse comparado con la manera como está escrito el resto de la Torá. Entonces acá es también importante estos datos de nuestros hermanos judíos, de cómo poder interpretar el lenguaje, que dice él, Rachid dice que cuando se usa la palabra de Barim, es porque la Torá va a ponerse seria, y o ponerse seria, mejor dicho, va a hablar duro, va a decir una tojeja, un reto, una amonestación. Entonces, eso dentro de la cultura hebrea. Por ejemplo, el libro de Jeremías y Eclesiastés, que también se consideran libros de amonestación, también empiezan de la misma manera. Por ejemplo, Eclesiastés 1 dice, palabras del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. O sea, acá está el libro de Eclesiastés, donde Salomón habla que todo es vanidad y que no nos desviemos en las cosas vanas. También una tojeja es como una amonestación, una advertencia.
Lo mismo pasa con el libro de Jeremías. Palabra de Jeremías, es cosa de ver los primeros capítulos de Jeremías, oh, son tremendas. Son prácticamente como una discusión matrimonial. Acá es donde Jeremías relata la carta de divorcio que recibe Israel. Jeremías 1, Jeremías 2, 3, si lo pueden leer, son tremendas advertencias, tremenda confrontación de Dios contra Israel. Entonces parten de la misma manera las palabras de Jeremías. Entonces, de la misma manera esta parte, las palabras de Moshe. También dice Rachi, puesto que se trata de palabras de amonestación, se enumeran los lugares donde se había provocado a la ira de Dios. Se ha disimulado los hechos recordando en términos generales por consideración a Israel. ¿Qué quiere decir esto? Dice, este libro empieza así como hablando fuerte, pero en consideración a Israel solamente menciona los lugares donde Israel tuvo un conflicto con Dios. Es como cuando uno, o sea, un hijo chico, por ejemplo, se porta mal, hace un berrinche, no sé, el día que fuimos al parque. Y después cuando está más grande le dice, ¿te acuerdas del parque? Ya, sí. Es como una clave que queda entre el papá y el hijo. Y para no avergonzarlo, el padre solamente le recuerda el lugar. Simplemente con ese recuerdo, uno dice, sí, ya, no hablemos más del asunto y he entendido el mensaje. Una cosa así, es como decir en términos generales los lugares donde el Eterno tuvo conflicto con Israel. Una traducción interesante también está en el Targum, que es la versión aramea de la Torá. Traduce de la siguiente manera, dice, Moshe os ha amonestado por haber pecado en el desierto y por haber traído la ira divina en el valle de Moab. Y desde entonces, frente al mar de Cañas, o el mar Rojo, también el mar Suf, el Yan Suf, por haber murmurado contra Dios en Parán, por haber hablado en términos desaprobatorios en Tofel sobre el maná, Labán, por haber pronunciado en Haserot crítica sobre el alimento y haber erigido antes el becerro de oro en Di Sahaba. Entonces así lo traduce el Targum, la versión aramea, es un poco más directa. Entonces acá podemos ir revisando cada uno de estos lugares. En el desierto hace alusión a Éxodo 16:3, cuando dicen ellos, y los hijos de Israel decían, ojalá hubiéramos muerto en manos del Señor en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos juntos a la olla de carne. Este fue un conflicto que tuvo Israel cuando iba saliendo de Egipto. Y decían, ¿para qué nos trajeron acá al desierto a morir? Mejor no hubiéramos devuelto. Allá comíamos carne, decían ellos. Estaban esclavizados, pero llegaban a decir estas cosas. En el Arabá, número 25, del 1 al 3, dice, mientras Israel habitaba en Sittim, pueblo que comenzó a prostituirse con las hijas de Moab. Esto es lo que vimos al final de la paracha de Balak, y también acá donde actúa Pinja, ¿se acuerdan? Ahí ocurrió el problema con las hijas de Moab, en el Arabá. Frente al Suf, Éxodo 14:11, y dijeron a Moisés, ¿acaso no había sepulcro en Egipto para que nos sacara a morir? Nuevamente la misma queja, para que nos sacara a morir en el desierto. Esto también lo vuelve a recordar el Salmo 106, dice, sino que se rebelaron junto al mar, en el mar Rojo. El Yan Suf es el mar Rojo. Entonces, nuevamente ahí Israel murmuró otra vez y empezó a quejarse con lo que Dios estaba haciendo con ellos. En Parán ocurrió el capítulo de los espías, que está en número 13, básicamente todo el capítulo 13, y se volvieron a reconocer la tierra al cabo de 40 días, y fueron y se presentaron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán. Entonces, ahí es donde ocurrió este gran conflicto que fue los espías. Y esto fue un 9 de Ab. Vamos a hablar ese punto en una diapositiva más adelante. Denigraron los blancos, dice en Números 11:6, nada hay para nuestros ojos excepto este maná. Y hubo un momento también en que Israel comenzó a hablar mal del maná. O sea, como que se hostigaron del maná y ya no querían comer maná. De hecho, en base a eso ellos piden carne, que es el próximo punto, dice, se rebelaron en Hatzerot,
Números 11:35 dice de Kibrot ha-Atab, el pueblo partió para Haserot y permanecieron en Haserot, y ahí fue donde, bueno, el contexto de esto es cuando ocurre lo de las codornices. Querían carne y el Eterno le manda codornices. Después dice, levantaron el becerro de oro, esto está en Éxodo 32, donde dice que dijeron, este es tu Dios Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Acá la palabra di sahab se entiende como bastante oro. Así podríamos traducir di sahab, bastante oro. Por eso todos estos lugares que Moshe empieza a recordarle a Israel, como diciendo, ¿se acuerdan de este lugar? ¿Se acuerdan de este lugar? ¿Se acuerdan? Ah, sí, ya. Empiezan a traer esa advertencia. Y esto es lo mismo que ocurre en Hebreos. No puse acá, de hecho es la lectura sugerida del Brit Hadashah para esta semana. Voy a buscarla acá en la Biblia online que tengo. Hebreos 7, 3:7. Hebreos 3:7 dice advertencia contra la incredulidad. Justamente Hebreos 3:7 también es si bien es un recuerdo para nosotros, también viene siendo una advertencia, una tojejá. Estamos hablando del Nuevo Testamento. Dice, por eso, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como sucedió en la rebelión, en aquel día de prueba en el desierto. Allí sus antepasados me tentaron, me pusieron a prueba. A pesar de haber visto mis obras 40 años, por eso me enojé con aquella generación y dije, siempre se descarría su corazón y no han reconocido mis caminos. Así que en mi enojo hice este juramento, jamás entrarán en mi reposo. Y acá donde nos toma esa experiencia y nos dice, cuídense hermanos, de ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Más bien, mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Hemos llegado a tener parte con el Mesías, con tal de que retengamos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. Como se acaba de decir, si ustedes oyen su voz, no endurezcan su corazón, como sucedió en la rebelión. Y ahí sigue hacia abajo, pero básicamente esta también es una tojeja, es una advertencia y un poco sacudiéndonos. No, ustedes no vayan a caer en el mismo pecado que Israel. Nosotros, los de la generación final, no vayamos a caer en el mismo pecado de Israel, de que en los momentos difíciles, ellos, en vez de agarrarse de la fe de Dios, terminaron renegando de la fe en Dios. Bien. Acá llegamos a Tisha B'Av, el 9 de Av. No sé si han escuchado de Tisha B'Av o no han escuchado de ahí de arriba. No, más o menos. No, nada, ya. Tisha B'Av es una fecha muy importante para Israel, que comienza justamente hoy a la caída del sol. Al terminar este Shabbat, estamos entrando en Tisha B'Av, en el día 9 del quinto mes en el calendario hebreo. Dice Deuteronomio 1:22, entonces todos vosotros os acercasteis a mí y dijiste, enviemos hombres delante de vosotros que nos exploren la tierra y nos traigan noticia del camino por el cual hemos de subir y las ciudades a las cuales entraremos. ¿Qué está relatando acá Deuteronomio en este pasaje? Está volviendo a recordar lo que pasó con los espías, ¿cierto? Con los 12 espías que fueron a explorar la tierra y regresaron y solo 2 traían buenas noticias y 10 traían malas noticias. Entonces, ¿cuándo ocurrió ese evento? Ocurrió un día como hoy. El regreso de los espías ocurrió un 9 de Av. Así que esto es como la efeméride bíblica, una efeméride bíblica. Un día como hoy, 9 de Av, venían ellos llegando con ese mal reporte. Dice, sin embargo, no quisiste subir y os rebelaste contra el mandato del Señor vuestro Dios. Dice el versículo 26. Y Números 14:1, si volvemos a ese mismo pasaje en el libro de Números, cuando ocurrió este evento, dice,
Entonces toda la congregación levantó la voz y clamó, y el pueblo lloró aquella noche. Entonces esto fue una de las cosas más que lo dolió al Eterno en su corazón, porque Israel comenzó a llorar por el mal reporte de los espías, o sea, pusieron a llorar por nada. Él estaba diciendo, entren a la tierra, yo se las voy a dar en posesión a ustedes. En cambio envían estos espías, y los espías traen mala noticia, Israel todo llorando, un desastre el campamento, y no había pasado nada. Se fijan, es como que se armaron de una histeria colectiva y no había pasado nada todavía, ni siquiera habían dado un pie, y esto molestó mucho al Eterno. Entonces ya acá Israel se pasó de la raya ya con el tema de no confiar en la palabra de Dios. Imagínense, como, me acuerdo que comentamos esa vez, cuántos años esperando para ese momento, para que se cumpliera la promesa dada a Abraham, que de Abraham había pasado a Isaac. Imagínense toda la pelea que hubo entre Isaac e Ismael por esa bendición, después a Jacob, y todo lo que tuvo que vivir Jacob con Esaú por esa bendición. De ahí Israel con José, todo lo que vivió José, se fue a Egipto, en los años en Egipto, salen de Egipto ahora que son rescatados, y llegó el momento esperado y no quieren entrar. Imagínense, yo creo como Dios ha pasado tanto, todos han logrado vencer, han avanzado más allá con una u otra dificultad, y ahora ustedes que están a punto, entren. Yo creo que Dios los empujaba, entren, ahí está, ya les voy a dar la tierra, y se devolvieron, se pusieron todos a llorar, el campamento llorando, no quisieron entrar. Entonces eso pasó un Tisha B'Av, un día como hoy, ahora que se termina el Shabbat, hoy día y mañana todo el día. Se produce este lamento, y esto fue un día que marcó a Israel en su historia profética. Dice la Mishnah, que es un tratado de la literatura judía, dice que hay 5 eventos que ocurrieron en Tisha B'Av en la historia de Israel. El de los 2 espías fue el primero. Ese día Moisés mandó 2 espías para informar sobre la tierra de Canaán. Los espías regresaron con malas noticias, o sea, 10 de los espías, y los hijos de Israel sollozaron, temieron y se desesperaron por no poder ingresar a la tierra prometida. O sea, les faltó la fe. Y producto de ese día de llanto, Israel a lo largo de la historia ha llorado ese día. Eso es como lo impactante. Acá tenemos los espías ese día. Y después que pasó el mismo 9 de Ab, y ahora este día quedó como marcado proféticamente, es como que ya si Israel va a llorar por nada, ahora van a tener sí un motivo para que lloren. Y ese mismo día ocurrió también la destrucción del primer templo por los babilónicos. Si los babilónicos arrasaron el primer templo y toda Judea, liderada por Nabucodonosor, en el año 586 a.C., condenando la población al exilio de Babilonia. O sea, un día como hoy también ocurrió la invasión de los babilónicos, llevando a Judá al exilio babilónico. Y después el segundo templo, bajo el Imperio Romano, también fue destruido en el año 70, después de Yeshua, tras la primera guerra judeo-romana, llevando a los judíos a la diáspora por 2000 años. O sea, después de Yeshua, ¿cierto? En el año 70 viene el Imperio Romano y destruye el templo, y comienzan los judíos a ser expulsados de la tierra hasta hace poco, que volvieron en el año 47. 2000 años prácticamente de exilio. Ese exilio también partió en un Tisha B'Av. Ahí está esta imagen, cómo los romanos saquearon el templo. Después hubo una revuelta. Después de que ocurrió esto del Imperio Romano, un grupo de judíos se organizó y trató de recuperar Israel con Simón Bar Kokhba, que fue también considerado uno de los mesías para ellos en su tiempo. Israel ha tenido 12 falsos mesías hasta la historia de hoy. Y uno de estos fue Simón Bar Kokhba. Dice que él se organizó con un grupo y trataron de combatir al Imperio Romano bajo las órdenes también de un rabino, el rabino Akiva. Rabí Akiva es muy conocido también en Israel hoy en día, todavía hay mucho estudio de él. En ese tiempo el rabí Akiva respaldó a Simón Bar Kokhba y todos sus seguidores. Entonces lo que ocurrió que al final el Imperio Romano terminó matándolos a todos. También eso ocurrió en 9 de Ab. Y después ya de la caída de Jerusalén en el año 70, resurge
pero ahora como una ciudad pagana con el nombre de Aelia Capitolina. Se prohibió el acceso a los judíos. Entonces estos 5 eventos ocurrieron un día como hoy. Si se fijan, Israel lloró por nada, después vinieron todos estos eventos, lastimosamente por ese llanto sin razón. Ahora sí hubo razón para ese llanto. Si vamos a la historia más reciente, se sigue marcando el 9 de Ab, este día Tisha B'Av. Por ejemplo, en Urbano II declaró las cruzadas en el año 1095, también un Tisha B'Av. Se produce una quema del Talmud en el año 1242. El Talmud es como la compilación de muchos escritos del pueblo de Israel, el pueblo judío. En 1290 se afirma el edicto de Eduardo I de Inglaterra para expulsar los judíos de Inglaterra. También un 9 de Ab. La expulsión de los judíos de Inglaterra. Y este decreto de Alabama, de Alhambra, que fue el que partió con el tema de la expulsión de los judíos de España un 3 de agosto de 1492. También en un Tisha B'Av. Acá, bueno, este decreto da también pie para poder entender el lado B de la historia de Cristóbal Colón. ¿Cierto? Cristóbal Colón, cuando vino a descubrir América en 1492 también, en octubre. Entonces, acá hay una lectura también sobre Cristóbal Colón, si bien la versión oficial es que él salió a buscar las Indias y llegó a América, pero dicen que también ese era como el plan que les contó a los reyes católicos, pero en sí su plan era poder salir de España con los barcos para poder sacar judíos. Siempre dicen que Cristóbal Colón viajó con muchas personas que estaban presas. ¿Quién eran esos presos? Muchos judíos de la Inquisición, de la persecución. O sea, él los sacó de la tierra de España producto de este edicto de expulsión. Llegaron acá, a Sudamérica. Sudamérica está lleno de descendencia judía, por lo mismo. Pero bueno, todo eso sabemos que es parte del plan de Dios, cómo Él va esparciendo su pueblo sobre las naciones. Bueno, muchos dicen, ellos llegaron para Sucot en octubre, y llegaron acá a Sudamérica y estaban las chozas de los indígenas, entonces eran como, lo recibían en Sucot. Parte de anécdota. Acá está la expulsión de los judíos de España. Pues son 1492, uno lo asocia a Cristóbal Colón, pero también está relacionada a la expulsión de los judíos de España. La Primera Guerra Mundial, 1914, también en Tisha B'Av. Inauguración del campo de exterminio de Treblinka, el 22 de junio de 1942, un 8 de Ab, previo a Tisha B'Av, campo de exterminio. El atentado terrorista de la AMIA en Buenos Aires, no sé si han escuchado de eso. El atentado terrorista de la AMIA es la Asociación Mutual Israelita Argentina. En Argentina hay muchos judíos, una colonia muy grande de judíos. Y hubo un atentado ahí, el año 94, el 18 de julio del 94, el 10 de Ab. O sea, el otro día de Tisha B'Av murieron 85 personas. Hubo más de 120 heridos. Acá está todavía, este fue el del año pasado, todavía se clama justicia por ese atentado de la AMIA. 26 años donde todavía no se ha podido dictar. De hecho, acá fue este conflicto que hubo con este juez que asesinaron, ¿se acuerdan? Nishman me parece que era el apellido, con Kirchner. Él iba a acusar a Cristina Kirchner de que estaba metida también ella en este atentado, tenía información, y cuando él iba a presentar días antes, aparece supuestamente suicidado en su departamento en Argentina. Bueno, todo eso tiene que ver con este día de Tisha B'Av y lo que ocurrió ese día en la AMIA. Hasta el día de hoy todavía el pueblo judío o la colonia judía en Argentina pide justicia para este atentado, que fue, como se muestra acá en la foto, un atentado explosivo bien considerable. Y el último cosa importante que ocurrió fue el inicio del plan de retirada unilateral israelí de la Franja de Gaza. Israel hasta hace un tiempo tenía la Franja de Gaza,
pero un Tisha B'Av también, o al otro día, el 10 de Av, fueron sacados todos los judíos de Gaza, y quedaron ahí los palestinos. Bueno, estos ayunos están citados también en Zacarías 8, del 18 al 19. Dice, entonces la palabra del Señor de los ejércitos vino a mí diciendo, así dice el Señor de los ejércitos, el ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto mes, el ayuno del séptimo mes, el ayuno del décimo, se convertirán para la casa de Judá en gozo, alegría y fiestas alegres. Amad pues la verdad y la paz. Esta es una de las grandes profecías de Zacarías, donde cita estos 4 ayunos. Dice el ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto mes, Tisha B'Av es el ayuno del quinto mes, el ayuno del séptimo mes y el ayuno del décimo mes. Dice que estos ayunos se van a convertir en alegría, en días de fiesta y de gozo. Dice para la casa de Judá. Dice, nosotros somos casa de Israel. Pero si nos situamos en ese momento, la casa de Judá era la única que estaba, porque ya la casa de Israel había sido llevada al exilio por el imperio asirio. La casa de Israel fue antes que salió al exilio. Por eso que en ese rato solamente estaba la casa de Judá cuando ocurrió esto en Israel, y también los judíos son los que han llevado más este conteo de los ayunos. Así que, bueno, yo creo que este año se los dejo más que nada como información. Quizás los próximos años, si es que a alguien le gustaría participar de este ayuno, de Tisha B'Av, es súper bonito porque uno se siente parte de la palabra también, más allá de que sea para la casa de Judá, como dice ahí, pero entendemos que dice eso porque solamente era la casa de Judá la que estaba en ese momento. Es como cuando el nuevo pacto dice, estas son las fiestas de los judíos, sí, pero también es lo mismo porque las fiestas bíblicas en ese momento solo los judíos estaban, solamente la casa de Judá estaba en el tiempo de Yeshua. Entonces podemos hacerlo extensivo, lógicamente no es obligatorio para nadie, pero aquellos que se animen a participar y formar parte de lo que hoy en día nuestro pueblo Israel está haciendo, porque esto es un ayuno, al menos en Israel, abierto a toda la nación. El ayuno del cuarto mes pasó hace 3 semanas atrás, que tiene que ver con el día en que Moisés quebró las tablas, cuando fue el pecado del becerro de oro, y Moisés baja y rompe las tablas. Eso pasó en el ayuno del cuarto mes. En el ayuno del séptimo mes, se llama el ayuno de Gedalia, es donde hubo un asesinato entre judíos, dos hermanos, o dos judíos de nacionalidad, uno que estaba gobernando Judea en el tiempo de los babilónicos. Después de esto, del quinto mes, que viene el imperio babilónico y se lo lleva al exilio, queda un grupo así, los babilónicos no se llevan a todos los judíos, queda un pequeño grupo, y ese pequeño grupo queda un gobernador que se llama Gedalia, y ese gobernador fue asesinado por otros judíos. O sea, fue una pelea entre hermanos. Entonces, de eso se trata el ayuno del séptimo mes, y fue específicamente en un día de trompeta, en la fiesta de trompeta, donde se produce este asesinato. Esto está en Jeremías 41, si lo quieren leer después, el ayuno de Gedalia. Y hoy en día se está conmemorando el día 3 del séptimo mes, porque como ocurrió en fiesta de trompeta, no van a hacer ayuno en fiesta de trompeta. Entonces le da prioridad a la fiesta, que es más importante. Pero se corre 3 días después, y ahí se hace el ayuno de Gedalia, que haría entre trompeta y Yom Kippur. Y es súper bonito porque tiene que ver, al menos yo lo hice el año pasado, y uno reflexiona mucho sobre el odio gratuito, porque de eso se trata, de cuando uno en buen chileno le tiene mal a otro y ni siquiera lo conoce. No sé si han escuchado eso, que oh, esa persona me cae mal. ¿Y por qué te cae mal? No sé, me cae mal de vista, ni siquiera lo conozco, pero me cae mal, no quiero nada. Eso es lo que el odio gratuito hacia un hermano. No son cosas sanas del corazón. Mucho, incluso amigos, yo tengo que decir, tú antes me caías mal, pero después te conocí y ahora somos los mejores amigos. Es típica historia. Porque uno tiene esos prejuicios y eso al Eterno no le agrada. El odio gratuito hacia otros hermanos. Y el ayuno del 10º mes, que es el ayuno de Tebet, tiene que ver cuando fue el primer momento en que Jerusalén es sitiada por los babilónicos. Entonces, estos 4 ayunos tienen que ver
con Babilonia, con lo que hizo Babilonia e Israel. En sí, la historia parte en el 10º mes, cuando es sitiada Jerusalén. En el 4º mes se produce también el rompimiento de la... O sea, en el ayuno del 4º mes se produce el rompimiento de las murallas de Jerusalén. En el 5º mes ya invaden la ciudad y destruyen el templo. Y en el 10º mes ya habían sido llevados y solamente queda este gobernador judío y se produce el asesinato por otros judíos. Entonces son ayunos que están ligados. Por eso dice la casa de Judá, son los que lo están celebrando, porque ellos lo vivieron en carne propia. Pero tiene que ver con lo que estamos viendo en esta paracha, porque parte por el tema de los espías. Sexto punto, la emuná, la fe, dice Deuteronomio 1:32, pero con todo esto no confiaste en el Señor. Acá está hablando también del mismo punto de cuando Israel no quiso entrar a la tierra prometida, después de todo lo que vieron ellos, no tuvieron la fe para entrar. Y esto también nos da una lección tremenda, porque a veces uno piensa que ver milagros es lo que nos va a alimentar la fe de Dios. Imagínense Israel, que salió con tantos milagros portentosos debajo de la mano de Faraón, y después cruzaron el Mar Rojo. Imagínense esa experiencia, ver un mar abierto y cruzar con tus pies en medio de dos murallas de agua y después ver que se cierran, ver la entrega de la Torá en el Sinaí, y después de todo eso, aún con todo eso, no confiaron en Dios. Entonces, a veces el creer en Dios no tiene que ver solamente con milagros. Yo a veces, hablando con amigos, me decían, no, pero es que si hoy en día hubieran milagros, fuéramos a la iglesia y resucitaran a los muertos. Sí, sería espectacular, pero eso no nos afirma que nosotros vamos a tener una fe en Dios acérrima. ¿Por qué? Porque la Torá ya nos habla nos dice lo mismo. Dice Deuteronomio 1:32, pero con todo esto no confiaste en el Señor vuestro Dios. Ellos que estuvieron en primera fila en todos esos milagros. A pesar de haber recibido palabras de ánimo y experiencias reveladoras de Kenes Hachén, el pueblo de Israel escogió la incredulidad. La incredulidad es la misma que desconfianza. El concepto de fe en el mundo hebreo es diferente a lo que nosotros hemos aprendido en la visión griega, nuestra visión más cristiana greco-romana. La palabra hebrea que ha sido traducido como confiaste es eimin, que significa creer, confiar, esperar, que viene de la raíz de amán, que significa sostener, apoyar, criar, afirmar, establecer. Acá donde aparece la palabra fe en hebreo es emuná. Lo que nosotros conocemos como fe en español, en hebreo es emuná. Significa rectitud, veracidad, sinceridad, verdad, fidelidad, lealtad, honradez, firmeza, constancia y también confianza. Y acá vemos la diferencia. El concepto de fe desde el punto de vista griego tiene que ver con algo más intelectual, algo específico, algo más mental. No sé si se fijan cuando dice hay que tener fe, y ahí uno casi hace una meditación trascendental. Tengo fe, lo creo. Me hace acordar mucho al pensamiento de la nueva era. Hay una línea mística que se llama Nueva Era, donde ellos dicen lo que yo declaro y lo creo, eso lo atraigo. Hay un libro que se llama El Secreto que habla de estas cosas. Y eso se metió mucho dentro de la cristiandad, donde lo que yo declaro, lo grito, lo establezco, lo atraigo a mí, como intelectual. Y ahí hay una gran diferencia con la emuná que nos habla la Escritura, porque desde el punto de vista hebreo no se entiende así la fe. La fe griega se basa en puntos doctrinales, dogmas, frases aprendidas de memoria, todas estas cosas que repetimos, que gritamos, que no necesariamente afectan el estilo de vida de la persona. O sea, podemos hacer todas estas cosas, pero no me afecta mi estilo de vida. En cambio, la fe hebrea es poner la confianza, pero a su vez ajustar el estilo de vida a nuestro Dios, en el que estamos poniendo nuestra esperanza. La fe de un hebreo es algo que hay que vivir y experimentar cada día. Es un estilo de vida en obediencia a los mandamientos. Me hacía acordar mucho de lo que recién nos hablaba Raúl y Jimé, de la obediencia a los mandamientos. Eso es fe. Y una comunicación constante con el Creador.
Entonces, por ejemplo, si yo quiero lograr algo en mi vida, salir adelante con mis proyectos, ¿qué me dice la Torá? Tengo que cumplir sus mandamientos. Eso es vivir en bendición. Dice, yo pongo delante de ti la bendición o la maldición. Escoge tú. Entonces, de acuerdo a lo que yo quiero para mi vida, es lo que practico. Esa es la fe hebrea. No significa, Señor, dame, 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 dame. Pero si yo no estoy practicando, se transforma solamente en un ejercicio mental de nueva era, de traer cosas de lo etéreo y que aparezcan, ¡buf!, de la nada. En cambio, la fe hebrea no, tiene que ver con obedecer a Dios. Y Él me dice, mira, si tú quieres tener una vida de este modo, bendecida, tienes que hacer esto, esto, esto y esto. Entonces yo voy en pos de eso y sé que voy a tener ese resultado. Esa es una fe hebrea, una fe aplicada a la obediencia, no una fe mística, mental, que atraigo, casi con rayos láser desde mi cerebro. Es como yo digo, le explicaba un día, hablamos, es como, no sé, la receta de la abuelita. Si yo quiero hacer una buena torta, puedo decir, voy a hacer una buena torta, lo declaro, lo establezco. No, tengo que tomar la receta de la abuelita y seguir las instrucciones. ¿Y cuál va a ser el resultado? Una buena torta. Así es simple, así es la escritura. No es que yo, no, tengo que seguir las instrucciones de Dios y voy a tener buenos resultados. Esa es la diferencia entre la fe griega y la fe hebrea. La fe hebrea es relacional, la fe griega es racional. Entonces más mental, más intelectual, en cambio la fe griega tiene que ver con una relación con Dios. Y esto también lo trata de explicar Santiago, la carta de Santiago 2, del 14 al 17. Lo puse acá. Dice, hermanos míos, ¿de qué sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana que no tiene con qué vestirse y carece de alimento diario, y uno le dice, que te vaya bien, abríguese, coma hasta saciarse, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué sirve eso? Así también la fe por sí sola, si no tiene obra, está muerta. Entonces, desde el punto de vista hebreo, es lo que está tratando de explicar Santiago, mi fe tiene que ir acompañada con mis obras, con mi práctica, con mi estilo de vida. No solamente con pensar cosas intelectuales, solamente con teologías, con dogmas. No, tengo que ponerlas por obra. Tengo que, desde que me levanto, caminar en esas palabras que aprendí, en la receta de Dios para mi vida. Y el último punto que les iba a comentar, Josué, hijo de Nun, dice Deuteronomio 1, del 37 al 38, el Señor se enojó también contra mí por causa vuestra, diciendo, tampoco tú entrarás. Josué, hijo de Nun, que está delante de ti, él entrará allá. Anímale para que porque él hará que Israel la posea. O sea, acá está hablando ya del momento en que Moshe está contando que él no puede entrar a la tierra. Y le dice, por causa de ustedes, por causa vuestra, yo no voy a entrar a la tierra. Acá hay harta discusión porque si uno se va atrás y dice, ¿por qué al final Moshe no entró a la tierra? Porque él golpeó la roca, ¿cierto? Cuando el Señor le dijo, háblale a la roca, él le golpeó. Y ahí el Señor se molestó con él y le dijo, no santificaste mi nombre, no van a entrar ni él ni Aarón. Pero en esta parte Moisés dice, por causa vuestra, le dice al pueblo, yo no voy a entrar. O sea, ¿qué está diciendo Moisés acá? Le está echando la culpa al pueblo. Y acá es donde me gustan los comentarios de nuestros hermanos judíos, porque ellos dicen, al final Moisés le está diciendo eso porque en realidad el pueblo nunca a él lo reconoció como líder. Por eso siempre estaban rebelándose. Él los llevaba por el camino y salían con un problema. Y otra vez, otro problema. Al final nunca él lo respetaron como un líder. Le dijeron, ¿sabéis que Moshe, tú eres nuestro líder, te vamos a creer y vamos a seguir? Y que probablemente si Israel no hubiera hecho problema, Moshe hubiera entrado con el pueblo a la tierra. No hubieran tenido el problema de los espías, que querían carne, que había puro maná, que no había agua, que el agua estaba amarga. Y todas esas quejas, probablemente si ellos se hubieran alineado a Moshe, Moshe hubiera entrado a la tierra.
Pero bueno, por eso él le dice, por causa mía, usted, por causa vuestra, yo no voy a entrar, el Señor no me permitió entrar, pero lo va a hacer Josué, hijo de Nun, que está delante de ti, dice, él entrará y anímale, porque él hará que Israel posea la tierra. Entonces, es también un detalle bonito de Josué. Sabemos que Josué también representa a Yeshua. Bueno, tanto Moisés como Josué representan a Yeshua, los dos, pero en procesos distintos. Es como que Moisés representa a Yeshua en la primera venida y Josué representa a Yeshua en la segunda venida. ¿Por qué? Porque Yeshua en la primera venida, él fue el Pesach, ¿cierto? Él cumplió toda la parte más difícil para poder sacar a Israel del pecado, para poder pagar el pacto, ¿cierto? El sacrificio para que Israel fuera perdonado. Pero en su primera venida tampoco Yeshua fue reconocido por Israel como líder. De la misma manera que Moisés siempre estuvo, de hecho se rebelaron contra ellos en la rebelión de Coré, ¿cierto? Querían quitarle el liderazgo a ellos. Yeshua de la misma manera, su liderazgo siempre fue cuestionado por Israel y no lo reconocieron como el Mesías. Pero en su segunda venida está relacionado con Josué, porque Josué sí va a entrar a la tierra como el líder combatiente, ¿cierto? Como el líder guerrero. Dice que Josué es hijo de Num, y acá podemos ver la letra Num en hebreo y su figurita. Recordemos que el hebreo también tiene la letra, el hebreo moderno también tiene una figura que es relacionada al hebreo antiguo, y también tiene un número, que es el número de gematría. Josué, hijo de Num, y Num es esta figurita que es como un esperma, como una semilla, pez, actividad, vida o esperanza, que representa a nuestro Mesías Yeshua. Él es la vida, es el camino, la verdad y la vida. La letra Nun representa la vida. Por eso se llama Josué, hijo de Nun, hijo de vida. La letra Nun también tiene el valor gemátrico de 50. 50 es el número del jubileo. Cuando Yeshua venga, él va a venir en un jubileo. Él va a ser el último jubileo. Entonces también se va a cumplir esta profecía del número 50 de la luz. Por eso el nombre de Josué, por donde uno lo mire, tiene una profundidad y una conexión con el Mesías bien interesante. Hasta su papá, hijo de Nun. Yehoshua, que es el nombre dado por Moshe a Josué, que originalmente se llamaba Oseas. Yehoshua es la forma larga del nombre de Yeshua, ¿cierto? En hebreo hay una forma larga y otra forma corta, Yehoshua, y después Yeshua aparece en Nehemías, aparece como Yeshua. Así que Yehoshua representa al Mesías, Yeshua es una figura profética. De esta manera podemos sacar 7 verdades del Mesías según la revelación profética que nos da este versículo. Primero, el Mesías tenía que ser llamado Yehoshua y Yeshua. O sea que hay una conexión en el nombre de Josué con el nombre del Mesías. El Mesías está delante de Hachén, tanto representado por Moshe, pero también por Josué. El Mesías permanecería eternamente delante del Eterno. Eso, en la historia bíblica siempre vamos viendo al Mesías independiente del personaje. Puede ser desde Abraham, Isaac, Jacob. Siempre estos personajes van representando una parte del Mesías. Por eso es como que en cada persona lo hacemos eterno al Mesías. Moisés o Moshe como figura del Mesías morirá para luego resucitar simbólicamente por medio del sucesor Yehoshua o Josué para entrar a la tierra prometida. Entonces, este ensayo profético en que Moisés muere y después Yeshua el que entra es como representaba la muerte y resurrección del Mesías. El Mesías fue fortalecido por el Eterno en la resurrección, de modo que recibió toda autoridad en el cielo y en la tierra. Lo mismo acá, Josué es fortalecido, animado por Moisés, para que entre a la tierra. El Mesías hará que finalmente todas las 12 tribus de Israel vuelvan a la tierra de Israel, porque hoy en día si miramos Israel, no están las 12 tribus de Israel todavía. Hay un pueblo judío que está también dividido internamente en distintas líneas de judaísmo, otros que simplemente son judíos de etnia y no guardan Torah, no guardan nada. Pero cuando venga el Mesías, vamos a volver a ver las 12 tribus en Israel. El Mesías hará que Israel herede no solamente la tierra física, sino que también el Malhut Hachamayim, que es el reino de los cielos,
que vendrá a la tierra. Eso, hermano, esa era la porción que quería compartirles. Espero que les sea de bendición. Si tienen preguntas, comentarios para añadir, ahí les dejo